Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's. Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de reacción en el canal, donde por fin vamos a reaccionar a la teoría de la película de FNaF de The Film Theorist. Ya sabéis chicos que The Film Theorist es la misma persona que también tiene el canal de The Game Theorist, que es básicamente el canal donde la cara principal es MatPat, que es básicamente este youtuber que apareció como cameo en la película de FNaF como camarero en el restaurante, en el local de Sparky's. Si no sabéis a qué me refiero, miraos mi vídeo de todos los easter eggs de la película, pero seguramente todos vosotros sabéis a lo que me refiero. Pues básicamente él ha subido una teoría de la película donde, según me han dicho, es como un vídeo donde engloba más o menos todas las teorías que hay por ahí por el aire más importantes de la película. Así que vamos a reaccionarlo. Hay subtítulos oficiales en plan escritos a mano en inglés, así que está traducido automático al español, pero como deriva de los oficiales, pues los subtítulos van a estar bastante bien. Aún así, si algo se traduce mal, yo os lo voy a estar traduciendo correctamente. Así que si siempre habéis querido ver este vídeo y enteraros de lo que dice, pues quedaos hasta el final de este vídeo. Y si queréis ver mi opinión sobre las teorías, pues también quedaos hasta el final del vídeo. Así que vamos a darle caña, os dejo el vídeo en la descripción para que también le deis apoyo a MatPat, aunque, bueno, tiene 3.600.000 visitas, tiene mucho apoyo, eso mola bastante, la verdad. Y se llama La teoría de las películas. La peli de FNaF ha cambiado el lore. A ver, no lo ha cambiado, es otro lore. En fin, hay que hacer un título y una miniatura enganchosa, aunque la miniatura es muy rara y un golden feísimo, pero bueno. Vamos a ver con qué nos deleita el día de hoy nuestro amigo MatPat. Entréganoslo, MatPat. Hello Internet, welcome to Film Theory. Hello Internet, welcome to Film Theory, the show that knows that a picture is worth 1,000 words. The drawings show them what really happened. And what did you draw? A yellow rabbit hitting the subscribe button? We can see you now. Well, great. Ahora tienes que That is the hacerlo. point of the subscribe button after all. Thanks, La Abby. campanita. Finally, Aunque no veo muchas teorías de películas. it's happened. Yo After soy más de Food Theory y Game Theory. El Cloud Theory y el Film Theory nunca me han enganchado tanto. agonizingly long years in development, Alguno que hopping otro. from studio to studio, director to director, the Five Nights at Freddy's movie is finally out for you to go see right now. Ahí está. And man, Si queréis puedo hacer los subtítulos un poco más grandes, ya que sé que muchos de vosotros estéis viendo esto en celulares, en celulares, y ahí se ve más pequeñito. Si queréis puedo hacerlo un pelín más grande. has this been a commercial hit? As of the Mejor. writing of this script, just one weekend into release, the movie's made over $152 million at the A fecha de subir este vídeo, 250 y pico millones. box office. More Ya parece que va a ser un poco el techo, no creo que suba muchísimo más que eso. than 7 times its own budget. And Ahora es más de 10 veces su presupuesto. that's despite being available to stream on Peacock, where... Técnicamente son 25. Oh wait, it's also the most viewed movie on Peacock ever. Suck on that, my big fat Greek wedding 3. It's also Blumhouse's most successful opening weekend to date, which means that more people are Bueno, todo esto ya lo hablamos en vídeos de noticias de la película. turning out to see... Que por cierto, chicos, creo que no voy a leer la demo del libro de la película, porque total, falta un mes para que salga el libro y es que me lo quiero leer del tirón. No quiero leerme algún capítulo y luego, pues, no sé, volverlo a empezar. Creo que no lo veré. Creo que me esperaré. Aunque bueno, ya tengo algún que otro spoiler. Lo importante ya lo comenté en el vídeo de noticias que subimos ayer, si mal no recuerdo. Pero sí, creo que me esperaré a que salga. También, chicos, aviso, puede que subamos un Roblox roleplay con el mapa de la película de FNaF. No sé cuándo lo subiré ni si lo haré. Pero bueno, estad atentos, que puede estar divertido. Porque alguien ha creado ya el mapa de la peli en Roblox y quiero probarlo. Springtrap wielding his knife Tal vez traigo algún sub o algo. and Michael Myers. Maybe now Hollywood will finally bother to get the name of this thing right. And his other movie, Friday Nights at Freddy's, Friday Nights at comes Freddy's. to theaters and streaming on Y luego... Peacock October 27th. Five Nights at Freddy's. What Y luego le corrige did I aquí. say? Friday nights. It's been 8 or 9 years since I first met Scott Cawthon, who created Y aquí el mismísimo Jason, en vez de Scott Cawthon, dice Scott Cawthorn.
Desastre. created this. Why do we get it wrong? Or not. Who cares? Forget them. This thing was made for the fans. From Sparky the dog to Dream Theory to... It's just a theory. You bet it is. Ah, ahí está él. And today we're getting back to those theorist roots. Today we're theorizing about the actual movie, and boy, is there a lot to talk about here. True story, after the movie, I basically locked myself in the room with Lee and Tom, the film and game theory creative directors, and we busted out our trusty whiteboard to figure out exactly what was going on in the movie and where the story was gonna head in the future, because there were just a lot of details left hanging. What was up with the Balloon Boy figurine? How's no one freaked out by the fact that there are bodies in those animatronics? Wasn't this like the most structurally unsound table for it of all time? Bien hecho. Hablando sobre los detalles que no explican en la película para que teoricemos. Last one, perhaps the biggest mystery of them all. Today, we're going to be looking at all the Easter eggs, secrets, and hidden lore from the movie, then comparing those to other parts of the franchise, both the books and the games. Bro, juegos en CD. No he visto un juego en CD en 15 años. In order to predict where the story of the FNaF 2 movie is going to go years before they actually make it. So, that's our one job for today, but before we get to it, I also have to shout out our brand new... Hablamos ya en el último vídeo de noticias de FNaF, de la merchandising también, suya nueva. De esto ya hemos hablado. De esto ya lo sabemos, Mappat. Ya sabemos toda tu nueva merch. Ya lo comenté en mi vídeo de noticias. Mappat, ya comenté todo de la nueva merch. Comenté todo, desde lo de tu chica hasta la chaqueta de High School, hasta lo de 𝐎𝐊𝐿𝐻𝐿, Monty. Hablé de todo, Mappat, no te preocupes. I got you. So to begin, we should point out that we already do have some vague idea where the sequel's gonna head. In an interview with Variety, FNaF director Emma Tammy y según filtraciones va a ser secuela. explained that the first movie was tied to the first game. Mappat, ya sabemos todo esto. Ve al grano, amigo mío, ve al grano. So a second ve a la film teoría. likely tie into a second A game. la film which, theory. goes without saying, but also should probably make our lives easy, right? No. Not quite. As we mentioned in our first prediction theory, the strategy for the movieverse seems to be taking iconic bits and pieces from across the entire franchise. Games, books, fan Sí, es un poco un batido de cosas, ¿eh? Es un poco un batido de cosas. Terminando como los libros, guiños de las novelas, cosas de los juegos, easter eggs de la comunidad. Es un batido de todo en una película. Es un batido. La película es un batido. Theories, even hoaxes, and distilling it all down 100%. into the most recognizable version of FNaF there is. Un That's batido how de we todo. got Mike Schmidt from FNaF 1 hanging out with Vanessa from Security Claro, y mezclando cosas de distintos juegos. Vanessa de Security Breach con Mike de FNaF 1. Es un batido, es un batido. Breach, fighting Springtrap from FNaF 3, and saving Abby from getting Bueno, o sea, Splinter te la juego, ¿eh? stuck into a Springlock version of Ella from the Silver Eyes novel, with an ending that was ripped straight out of the fourth closet. It is literally FNaF the smoothie. Everything dumped into a blender, chopped up, and then poured back out onto the big screen. So yeah, while it did follow the same broad strokes as the first game, 5 nights in the FNaF 1 pizzeria with ghost kids in suits, it is definitely not the same story. It's also important to note the changes to the story that have been added in. One example has to be the time that these movies take place. En el It's 2000 widely accepted ¿cuándo era? 6 de abril, ¿no? that the FNaF Del 1 video 2000. game takes place somewhere around En el 1993. And yet, in this scene from the movie, we see a date on a security camera that reads 6 de abril April del 6th, 2000. 2000, about 7 years later. Another big example, though we've long theorized that the story No, no, no. Si dice Minnesota me pega un tiro en la cabeza. of the original No es Minnesota, Mappat. Porque si dices que es Minnesota, también tienes que decir que es Oklahoma. Y si dices que es Oklahoma, también, pues, también tienes que decir que es, no lo sé, no me acuerdo, pero habían como más pistas de ubicaciones. No creo. Porque si cuentas eso de Minnesota, ¿por qué eso desacredita lo de Oklahoma? No creo que haya una ubicación oficial ahora mismo. Por favor, que no diga Minnesota. No, porque no hay evidencia suficiente para decir que es Minnesota. Porque si Minnesota fuera el único lugar, o si el mapa de la oficina Steve Fragran también fuera Minnesota, diríamos, vale, puede que sí que sea Minnesota, pero demasiadas cosas pululando. FNaF games takes place in Utah, that is not Ahí está. No, ¿cómo que no? the case in the film. In the film, during the scene where Aunt Jane Vale, va a is decir confronting Mike Minnesota. at Abby's school, Increíble. her lawyer hands Mike some family court paperwork. If you pause Besito and para read the Dove. fine print on the documents, you'll find the URL mncourts.gov, which is the official website for the Ni siquiera en los años 2000 se usaban esas páginas web para estos temas. Es atrezzo. Minnesota judicial system. Additionally, we can see a phone number with the area code 651, which is connected to the St. Paul area and eastern suburbs of Minnesota. And get this, I kid you not, there's a small town in this area code ¿Hay una ciudad llamada Afton? ¿Cómo? named nuevo. Afton. You cannot make that up. Honestly, I wouldn't be surprised if Scott moved the
Vale, eso es nuevo. entire movie to Minnesota just for that change alone. Lastly, there's also Pero es la única ciudad que se llama Afton en todo Estados Unidos. Es la única ciudad. United States Afton City. No, hay más de un Afton. Hay más de un Afton. No es la única ciudad llamada Afton. Así que no lo usaría como evidencia sólida. Hay más de una ciudad que se llama Afton en Estados Unidos. Hay otra en Wyoming. also this decal on Vanessa's police cruiser. Lo de GFPD ya lo estuve investigando. Es como no es legal usar coches de policía, así que se usan coches falsos. Y eso es parte del coche falso. Lo de GFPD encaja con muchas ciudades de todo Estados Unidos. Sí es cierto que había una que encajaba con Minnesota, que era como Granite Falls o algo así. Que está en Minnesota, pero también es como lo de Afton. Hay otras ciudades también que se llaman GF, porque lo de PD es Police Department y lo de GF es el nombre de la ciudad, pero era inconcluyente. Y aparte, no es legal usar coches reales y... no sé. Es lo que ya dije en mi vídeo de todos los easter eggs. Puede ser Minnesota, pero... de la manera que es Minnesota, puede ser Oklahoma, puede ser Utah, puede ser Colorado también, puede ser Nueva Orleans, ¿sabes? No lo sé. Yo no pondría la mano en el fuego que es Minnesota. Dejaría en el aire como teorías mucho de esto. Dejaría en el aire muchos estados, pero aclararía que no hay nada concluyente para nada. Espero que lo aclare. GFPD. PD stands for Police Department. That part's pretty darn obvious, but then what about the GF? Well, honestly, that could stand for any city or township with those same initials, from Grand Forks to Glen Falls to Great Falls, but included in that list is Granite Falls. Esa es la que yo investigué para el vídeo para el vídeo de los easter eggs. Just 2 hours west of St. Paul, whose cop cars, at least according to the website, follow the exact same black and white color Pero es muy poco concluyente. pattern that we see in the movie. Bro, el coche policía tiene el mismo patrón. Bro, la mitad de Estados Unidos los coches son así. Speaking of clues from the cars that are seen throughout the movie, we can also reasonably assume that Mike's brother Garrett was kidnapped in the early 80s. Garrett, ahora gracias al pequeño extracto que ha salido del libro, sabemos que desapareció en el 87. Based on this shot from Mike's dream sequence. By taking the rear end of William Afton's car here and reverse image searching for it, we're able to identify this as a Ford Fairmont Futura. Creo que está buscando detalles en Atrapados que no creo que tenga tanta importancia. Specifically, the model is coming from between 1980 and 1983. You can immediately see the connections here between the unique vertical taillight design and the boxy body shape. But why then does that matter? Well, Mike's brother Garrett is likely the first child that Afton abducted and killed. In Mike's dream flashbacks, we very clearly see Garrett holding a toy airplane as he's being taken away in the back of Afton's car. And where do we see that airplane again? When Vanessa reveals Afton to be her father. She's holding the same airplane. That right there, that is... no es muy secreto, en plan, en la película es parte de la película que nos demos cuenta de eso. Cold, gifting toys from your victims to your daughter. But not only is it limpiando la sangre. It's also helpful because it lets us put together a rough timeline. You see, Afton and Vanessa are clearly in a still operational pizzeria. Así es, de esto también hablé en mi vídeo de noticias de ayer. Photograph, which means it had to have been taken before. Claro, primero Garrett, luego esa foto, luego los niños desaparecidos, luego cierra el local. The other kids went missing, causing Freddy's to shut down. In other words, Garrett was the first of Afton's victims that we currently know of. And that right there, that's important, because in the games, Afton's first victim, and the one most closely associated with his car, goes on to possess the puppet. Vamos a asumir que sí. A marionette-esque character that serves as a protector and guide to all the other spirit children. It's the first victim that gives gifts and gives life to the other animatronics after their murders. We see this possession happening in FNaF 6's security puppet minigame. Notice the tire tracks out there in the rain. We see the exact same event from a different angle in FNaF. A ver, técnicamente, sería el primer asesinato de William. Posiblemente. 2. Notice that cool purple car. Estoy un poco oxidado, pero... creo que sí. From there, the rest of FNaF 2's hidden minigames then show us the puppet. Claro, si Garrett es la primera víctima en las películas y en los juegos la primera víctima es Charlotte, que va a Puppet, es más evidencia para que posiblemente Garrett acabe en Puppet. Trying to protect the other dead children from Afton. And when it can't, si lo Puppet pensáis, decides to bring them to life in the form of animatronics.
The robotic Ya estoy viendo la segunda película. Garrett todo este tiempo estuvo en Puppet y él fue quien puso las almas él fue quien conectó las almas con los trajes para poder encontrar a su hermano. Y él estaba siempre en el más allá y él era el que mandaba los sueños de las almas a Abby, y lo del It's Me era él en el más allá. Ya lo veo todo conectado. Ya veo la segunda película. voice here is spelling out save them. Does it sound puede ser familiar? cualquier It cosa. should. That same robotic voice appears at the very end of the movie's credits. Bueno, va a hacer la conexión que Once the acabamos de whole thing hacer, ¿no? wraps, the voice has spelled out "Come find me." Que in puede the que sea exact same way Puppet, the bla, bla, puppet bla, communicated to Garrett. the player in the FNaF 2 minigames. Es una And who needs to be posibilidad. found in the movie? Garrett. See, the fact that they never resolved what exactly happened to Garrett was a big thing that stuck out to me when I was watching this thing. After all, it was Mike's entire motivation. Nunca hemos visto dónde murió, dónde está, pero sabemos que su alma está por ahí. And his only Sabemos que en FNaF 1 está Puppet, gracias a los libros. Sabemos que en escenas eliminadas su alma está en Freddy's. Sí, es una posibilidad que él sea Puppet. clear outright connection to both Afton and Vanessa. His Nada nuevo. fate is definitely going to come up again in the sequel. And Yo creo que sea eso. Creo que es posible. No me parece una mala teoría. all the signs are pointing to the puppet from the FNaF 2 video game. What's more, did you notice the music that was playing during that section? It's a music box. Another nod to the puppet, who in the games is kept calm by constantly winding a music box. In short, Garrett is possessing the puppet in this world, and Es posible. here he is literally trying to tell Mike and the audience to come find him in the sequel. But stop for a minute and consider the method of Afton's Puede que no. crime here. It is different from all the rest. He's out in nature. He kidnaps Garrett and presumably leaves him alive longer than his normal victims. He keeps the kid's toy and then gives it to his daughter. They're even in a completely different state. Unlike the rest of Afton's crimes, where he just lures kids to the back of the pizzeria and kills them, here things feel premeditated. A no ser que vivieran aquí y luego se mudaran, que también es una posibilidad, y por eso lo mató ahí. O puede que fuera a otro estado para ser menos sospechoso. They feel personal, and that would align with both Sí, obviamente, si va por ese hijo es por temas personales. the games and the books, where Afton's first murder isn't just a random killing, it's targeted against one person. La hija his de Henry, business vale. partner and the Vale, ahora va a ir en plan... Si fue justo a por ese niño es porque tenía algo en contra de los padres. Eso confirma que los padres son Henry. Semidiscrepo. Si fuera Henry, Mike 100% sabría que es Freddy's. Y no tiene ni idea de que es Freddy's. Otra posibilidad es que William y Henry hicieran Fredbear's, pero después de Fredbear's, después de una mordida, el padre se desasociara y después empieza a criar a Mike y se ha desasociado y ya no hace nada de Freddy's, y por eso Mike no sabe nada de Freddy's, pero Henry le tiene algún rencor por algo y por eso va a matar. O sea, William le tiene rencor a Henry, que sería el padre de Mike, y por eso va a matar. Y Mike no sabe nada de Freddy's porque en esta línea temporal él se desasoció de William después de Fredbear's, y por eso siempre en la película se refiere al fundador de Freddy's como un único fundador, que es William, que creó Freddy's después de Fredbear's, después de desasociarse de Henry. No había un plot twist loco. The original builder Después de ver el guión de la primera película, no es algo disparatado. Es algo plausible. No creo que ocurra, pero plausible. of the animatronics, Henry. Small souls trapped in prisons of my making, now set to new purpose. A wound first inflicted on me, but then one that I let bleed out to cause all of this. In fact, in the novel trilogy, Afton does the exact same thing that he does in the movie. He kidnaps Henry's daughter, Charlie, before ultimately killing her. Basically, all signs point to Garrett not just being a random victim, but rather to him being the son of Afton's partner and rival, Henry, the man who helped Afton build all of the animatronics. See, as I was piecing together the details from the movie, I started to notice something. The Afton and Schmidt families from the movie seem awfully Están del close revés. to the family structures from the games, Yes. except in reverse. You see, in the game series, we know that Afton
Afton has himself 3 children, Michael, Crying Child, and Elizabeth. The oldest son, Michael, plays a prank as a kid which gets his younger brother killed in the iconic bite of 1983. From there on, Mike becomes obsessed with atoning for his mistake, eventually becoming a security guard and releasing the spirit of his brother into the afterlife. Then there's Elizabeth, who eventually gets trapped and dies inside a baby, a suit that is increasingly looking to be a spring-lock animatronic. Now let's check out the Schmidt family over in the movie. You have, again, a family of 3, 2 boys and a girl. Mike, the older brother, is a security guard who's obsessed with atoning for the time that he got his younger brother Garrett kidnapped and killed. Then there's Abby, who's nearly trapped and killed inside the Ella suit, a spring-lock animatronic. They literally match one for one. Meanwhile, Afton in the movie seems to have Pero no creo que hubieran podido poner a Baby porque eso seguro que lo revelen en un futuro, ¿no? himself only one daughter, Vanessa, just like Henry had himself one daughter, Charlie, in the games. So Ese es una especie de twist. Es como un cambio de familias. Esto ya me di cuenta hace mucho. if they've switched dynamics, that could make Mike's dad here the representative of Henry Emily from the games. Her mom died a little while back, and Dad. Y lo de su padre, que hizo lo mismo que Henry en los leave libros. Mike's dad's fate vague. To me, looks like it was deliberately done in case they ever wanted to bring Mike's dad back into the story in a role similar to Henry's. But perhaps most interesting of all, if you look in the background of the... No, va a decir que este es el padre. No es la misma persona. Esto es un cameo de Robert Bennett. No, MatPat, no lo hagas, no lo hagas. Video, you can see a man who looks very similar to Mike. ¡No! A ver, esta persona no es la misma, no son la misma. O sea, quiero decir, aunque no sea la misma persona, existe la posibilidad de que esta persona sí que sea Henry. Una cosa no quita la otra, pero aviso que este no es Henry. De hecho, si este fuera la misma persona, tendría incluso menos sentido que Mike no supiera lo que es Freddy's. Sería incluso más absurdo. Así que me alegro de que no sea la misma persona. Por cierto, es Robert Bennett, como director y diseñador principal de los animatrónicos en Jim Henry's Creature Shop. Y este Robert Bennett y este es GARRETT, que es el actor de padre de Mike en la película. Nunca se nos ha dicho su nombre dentro del universo porque puede que hagan el plot twist de que es Henry. Mike's dad working on the animatronics, just like Henry would have done in the game's canon. This is also, as far as I can tell, an uncredited performance, but one look at Mike's dad, Tío, por favor, ¿puede dejarse glitchear mi Google? this guy from the training video, and the way that Henry's portrayed in places like the character encyclopedia, it shows a visual design connection between Duro. the 3 of them. Bueno, lo de la camiseta del padre de Mike, aún. Lo de la camiseta del padre de Mike aún, ¿no? Con la camiseta a rayas, con el diseño oficial que tenemos en la enciclopedia de personajes. Eso aún el diseño en la enciclopedia aún te lo puedo llegar a comprar. A medias. Es una camiseta a cuadros con colores naranjas. Te lo puedo llegar a comprar. But not only would this connection fit with the established game lore, it would also explain why William Afton recognizes Mike. Early in the movie, we see Afton have a moment of recognition when he reads. Y claro, obviamente Mike conoce a la familia Smith 100%, es muy obvio, ya sea porque su padre, el padre de Mike es Henry, o ya sea porque a lo mejor la tía Jane es la esposa de Afton, que también es otra de las teorías que hay por ahí pululando. Y por eso quería tanto llevarse a Abby. Mike's last name. Mr. Michaels. But according to US Census data, there's around 166,000 people with the last name Schmidt here in the US. So either this is just a case of pure movie coincidence, or William recognizes not only the last name Schmidt, but Mike Schmidt specifically. Obviamente reconoce. His partner's son would be. Vale, por ahora las teorías que está dando es que es posible que Garrett llegue a Puppet por las evidencias que ya hemos visto antes, que por las evidencias que también hemos visto hay una posibilidad de que el padre de Mike sea Henry, lo cual no lo creo, pero nunca se sabe, no es algo imposible de hacer, sobre todo si hacen eso de que se haya separado de William después de Fredbear, cuando Mike era súper joven y pues no se acuerda, ¿no? De absolutamente nada, dejando los traumas de lado. Y ahora está comentándolo, está poniendo evidencia extra de que puede ser Henry, diciendo que pues reconoce a Smith. Que ya os digo, puede que sí que reconozca a Smith porque trabajó con su padre, ¿no? Henry. Y bueno, fue a intentar a vengarse de él por algo, ¿no? Llevándose a Garrett. O por cualquier otra cosa. Como un familiar cercano, como la tía Jane o... ¿Vale? That's why he's so sure that this is some me pone in the general age range
Mike, 31 años. Ya se ha confirmado que tiene 25. Y tenía 12 cuando se secuestraron a Garrett en el 87. That his partner's son would be. That's why he's so sure that this is someone from his past. More Ya no evidence sirve for el this, the vídeo. fact that William knows that Mike has a brother without it ever being addressed. This is perfect. First I killed your brother, now I killed you. Sure, we can assume the spirit children told him. Little ones tell me you have a sister. No, claro, obviamente William sabía lo de Garrett y lo de Mike hace tiempo. No sabía lo de su hermana pequeña, porque supongo que cuando hizo lo de Garrett no nació aún, ¿no, Abby? Lo que sí es curioso es que las almas se pueden comunicar con William. Eso sí que es curioso. Or maybe Vanessa, but that's a bit less satisfying than him just knowing and taking out his vendetta against every member of the Schmidt family. And for those of you saying that Henry's last name is Emily, it might be, but that's never actually been officially confirmed. We've always thought it was a bit bizarre to have as a last name, and let's be honest, it could just as easily be Charlie's middle name, Charlotte Emily Schmidt. But last, let's talk about William. You'll notice Eso es cierto, nunca hemos tenido algo tan claro, ¿no? No estoy seguro hasta dónde tan claro tenemos, pero no es tan claro como Afton. that I just pulled the line that indicates that the spirits talk to William throughout this movie, which is a very important detail. In fact, if Muy you notice, importante. they really gave Afton a lot of explicit control over what the spirits are doing. Sí, es como que en la línea temporal de las películas Afton tiene mucho control sobre los animatrónicos gracias a los dibujos. Y se pueden comunicar con él, no sabemos cómo. Here. See, while he pueden. seems to understand what was happening in the games, it never seemed like he could outright control the animatronics. In the books, it's a little bit different. He eventually is able to control the animatronics, but not until the last Ya al novel of the final. trilogy. Here, though, he seems to understand all of it. Sí, es como que el Afton de los el Afton de los juegos, o sea, perdón, de las películas, conoce mucho más el mundo espiritual y todo, porque se pone hasta la máscara de I Always Come Back, él sabiendo que va a volver controlando al traje gracias a su agonía, y aquí controla a la perfección a los animatrónicos. Tiene un control mucho más grande, es un Afton más inteligente, básicamente, o más avanzado. From the Me gusta. get-go. They tell him about Abby. He understands the importance of the pictures on the wall. What have you done? And as the spring locks in his suit are going off and he's dying, what does También te digo, no es muy inteligente de Afton haber dejado los Springlocks dentro. Quiero decir, no podría Afton haber sacado los Springlocks si solo va a usar el traje como traje y no como animatrónico. ¿Por qué deja los Springlocks? Es tonto. he do? He basically looks directly in the ¿Sabes lo peligrosos que son? Y lo dejas ahí, quítalos, Afton. Muy listo, pero no quitó los Springlocks. camera, says his catchphrase, Pudo quitarlos. A lo mejor le dan una explicación luego, pero no sé. Pudo haberlos quitado. I always come back. and puts on the Springtrap helmet. Why? What sense would that make? O a lo mejor dejó los Springlock. No es una mala idea, mirad. Él sabe que puede ser pillado y matado eventualmente. Su hija le ha literalmente disparado. A lo mejor él sabía que podría llegar a morir teniendo el traje puesto. En ese caso, como él sabe que si saltan los resortes con el traje él estando dentro, él acabaría poseyendo al traje. A lo mejor dejó los resortes Springlock porque él sabía que podría llegar a morir, y si ese fuera el caso, pues haría él saltar a lo mejor a posta los Springlock para acabar poseyendo al traje. No es una mala teoría. A lo mejor los ha dejado a propósito para volver después de la muerte. Es una buena idea. Well, it's a pretty clear indication that this Afton explicitly knows how possession works. and it Obviamente involves sabe being cómo funciona la completely put inside posesión. of the suit like this. Es muy Putting on listo. that helmet is basically Afton accepting his fate, knowing that he'll be back, able to possess the suit and survive. Ahí está. So right here we have ourselves a smarter Afton who is years Un Afton más listo. further in his understanding of the spiritual world than either Literalmente lo que he dicho. Literalmente lo que yo he dicho. the Afton in the games or the books. Which leads me to this, an animatronic ¡No! ¡No! Vale. No, va a decir que como está listo, ha empezado a crear robots humanoides como hace en los libros. Y esto es Afton intentando hacer animatrónicos humanoides como en los libros. Y nos va a decir que ha secuestrado a Garrett para transformarlo en un robot. Y después Garrett volverá como un robot, ¿verdad? Lo va a hacer. Personalmente no creo que sea el caso, porque sabemos que esto es un guiño a las filtraciones de 2015 y Jim Henson se lo ha traído como guiño.
No creo que Scott use estas referencias como lore. A ver, no es imposible, pero no lo creo. Pero no es imposible. A ver, es una teoría. Bueno, a ver qué es lo que dice. A ver, creo que va a decir eso, porque en Twitter vi una imagen de Garrett con la cara endoesqueleto. Creo que es de este vídeo. O no. Buried in the parts and service Lo room volvió a of the hacer. pizzeria. One that you can't see in the movie, but you can De hecho, sí que lo puedes ver en la película. Se ve en la escena de Ela de fondo. see in the behind-the-scenes footage from Dawko during his tour of the movie set. An animatronic Dauko Mansion. with rounded human skull, silver eyes, and human teeth. Silver Eyes. Vale. While this could just be background set dressing, I don't think that's the case. If this is truly an Yo creo que sí que es el caso. Pero no puedes descartar nada, ¿no? Al fin y al cabo es una teoría. Afton who understands the power of agony in granting eternal life, if this is an Afton who has gone so far as to build a Freddy torture chair for extracting remnant from his victim, Otra cosa, lo de la máscara no se ha explicado del todo. Podría ser una especie de scooper raro para extraer remanente de los guardas. Se explicará eventualmente, supongo. I'm thinking his experiments with building passable robotic humans has already begun. This isn't just me playing the Robot Gregory game again. It is the only explanation for the parts and services room to have an animatronic with human teeth and realistic human head proportions and eyes. And O decoración del set, que es un guiño. above it, hanging from the top of the shop, a robotic hand with 5 fully articulating fingers and human. Claro, todo esto son cosas del taller de Jim Henson. No fueron hechas para la película. Si fueran hechas sola para la película, diría, esto es importante. Pero sabemos que son cosas muy viejas de Jim Henson que las han puesto como referencia de los leaks falsos del pasado. Eso me hace dudar mucho. Proportions. No lo descarto, no. Yo digo que tengo un 10% de fe en que sea canon, que Afton haya hecho eso. Y un 5% en que haya secuestrado a Garrett para transformarlo en un animatrónico. No O crear un doble suyo animatrónico. Más o menos como vemos en los libros. other animatronic Las in novelas. the series fits this sort of description. Does this mean he's already built a humanoid, or is this just an early phase of his experiments? It's unclear, but it does give a bit more credit to Vanessa's bloodless stab wound at the end of the movie being more than just an excuse to get itself a PG-13 rating. My real guess, though, is that there's a robot Garrett walking around, and that he'll be the reveal at the end of the movie. Just like Charlie the puppet is revealed to be a Fuera bromas. ¿Es una teoría? No está haciendo daño a nadie. No lo veo imposible, pero lo veo muy difícil. Lo veo muy rebuscado. Y aparte, no creo que Scott quiera tal vez complicar tantísimo las cosas en las películas. No lo veo imposible, pero lo veo muy improbable. Y no hay evidencia. Y la evidencia de la calavera que hemos visto detrás de escenas, ya os lo he dicho antes. Posiblemente sea una simple referencia y ya está. No creo que sea canon dentro de la historia. Como por ejemplo, claro, si contamos eso canon, también tenemos que contar canon que hay merchandising de los Nightmare en las estanterías del mostrador del local. ¿Eso qué significa? Que hay juegos de los Nightmare. Eso como entra en la línea temporal. Muy difícil, muy absurdo. Es lo mismo. Es una referencia. De la misma manera que no creo que haya Nightmare dentro del canon. No creo que esa calavera sea algo que haya creado William dentro del canon. ¿Es posible? Sí. Pero no lo creo. A ver, como teoría puede funcionar, pero no lo creo. ¿Podría ser un paralelismo a lo mismo que ocurre en el final del cuarto armario? Sí, no lo creo. robot Al fin y al cabo es una teoría. at the end of the fourth Las primeras teorías del principio del vídeo tienen mucho más evidencia que esta. Las primeras teorías, la de que Garrett está en Puppet, le doy de evidencia un 6 de 10. A la teoría de que el padre de Mike es Henry, le doy un 2 de 10. Y a esta es que, amigo, le doy un 0,5 de 10. La evidencia que hay es muy, muy, muy poquita. closet. A world
contra menos evidencia, menos probabilidad de que sea real. World-shattering revelation for Mike as he comes to terms with the nature of his brother and his father's weird creations before the final movie where he's tasked with having to burn No it es all imposible, down. Honestly, pero no the lo creo. pieces are in place for us. Or not. All the next movie has to do is drop a Markiplier cameo and then show me a clip of Mangle and I'm in. But Eso va a estar. hey, one last reminder to check En la segunda película va a estar, o sea, va a haber Mangle, Byte y Marky. out our incredible officially Fijo. licensed FNaF merch. Oye, disculpad si veis que la pantalla parpadea de vez en cuando. Es Google Chrome que no sé por qué explota a veces. Bueno, pues hasta aquí la teoría de mapas, creo, Grab ¿no? them while they are remnanting. The last thing you want is the agony of knowing that they've sold out when you wanted one. And as always, my friends, remember, it's all just a theory. A film theory. And cut. Muy bueno, pues chicos, esta ha sido la teoría de Film Theorist. Es lo que yo os había dicho, es una especie de mezcla de un montón de teorías que hay pululando por el aire. Me ha parecido un buen vídeo, muestra evidencia de estas teorías, hasta de las teorías más locas como la de Garrett Robot. Os he dado mi opinión, así que espero que este vídeo os haya gustado muchísimo, ya que gracias a este vídeo pues también tenéis ya mi perspectiva, ¿no? Mi opinión de qué opino de estas teorías. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Sé que hay más teorías por ahí, puede que algún día traigamos alguna al canal, pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima. Adeu.